Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el comerciante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré eso delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, que ella le dio a luz un hijo. Llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta: así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. David captura Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre.
Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Hermanos, Dios sabe, Dios conoce el error cometido por David, el haberse acostado con Betsabé, haberle quitado la mujer a Urías Eteo. Manda al profeta Natán a que le cuente una historia sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado. Mas sin embargo, cuando llega alguien de visita, no toma del ganado de él, sino que va y le quita a este hombre la corderita que tenía. Y dice David, se exalta, dice que ese hombre tiene que morir, tiene que pagar el doble. Y bueno, viene Natán, le dice, ese hombre eres tú. Dios ya sabía qué es lo que David había hecho con la mujer de Urías Eteo. Por esa razón manda al profeta Natán a que le reconvenga, le haga ver su error y sobre todo que le ponga ya su sentencia, ¿verdad?, por el error cometido. Le dice que nunca pues va a faltar el problema dentro de su casa a causa de esta situación, por haberle quitado la mujer a Urías Eteo, incluso haberlo mandado a matar, porque le dice que por medio de la espada de los amonitas mataron a Urías Eteo. Por esa razón Dios le dice que va a levantar el mal contra él, contra su casa, y va a ser alguien de su misma casa quien le hará pagar ese error. Más adelante, por esa razón le dice de que lo que él hizo en lo oculto, él lo va a hacer en público, y sus mujeres las va a dar a su prójimo, y el cual se va a acostar con las mujeres a la vista del sol, todas las mujeres que David tenía en ese entonces. Pero le dice también Natán que su pecado ha sido remitido, por lo cual no morirá, mas el niño sí va a morir. Y justamente 7 días después, el niño muere. David continúa con su vida, por llamarlo así. Vuelve a acostarse, a tener relaciones con Betsabé, la cual le da un hijo, el cual le llamó por nombre Salomón. Y dice la palabra que al cual amó Jehová. Luego Joab le avisa de que ha tomado, ha sitiado Rabá, que es necesario que él vaya y pelee para que tome la ciudad real, porque si no venís, yo voy a conquistar y va a llevar mi nombre la ciudad. En raíz del problema que David tenía que haber andado en esa batalla, tenía que haber estado en esa guerra, mas sin embargo se había quedado en casa, y suceden todas las situaciones que suceden, ¿verdad? Con Betsabé, cuando él tenía que haber andado en la guerra, era la costumbre de los reyes en ese entonces, y Joab le hace ver eso, que tiene que llegar. Llega David, toma la ciudad con todas las cosas que se lleva, todo lo que sea el botín, y regresa David con todo el botín a Jerusalén. Hermanos, los errores que cometemos, creemos muchas veces que no vamos a pagar. Lo hacemos en lo oculto, sea lo que sea. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Muchas veces creemos que solo nosotros lo vimos, solo nosotros sabemos, pero Dios sabe, y tarde o temprano, como hijos de Dios que somos, nos va a venir esa consecuencia del error cometido. Por esa razón hay que hacer las cosas correctas delante de Dios. Hay que hacerlas bien. La sentencia que le queda a David es que sus mujeres, pues alguien se va a acostar con ellas. Y es su hijo quien más adelante las saca a la plaza pública y se acuesta con todas ellas.
David es humillado. ¿Por qué razón? Por haber mandado a matar a Urías Eteo y quitarle su mujer, para poder quedarse él con su mujer. David tiene que pagar el error al igual. No creamos que nosotros somos perdonados, mas sin embargo las consecuencias de nuestros errores las vamos a pagar. Así que lo mejor es andar en obediencia para con Dios, hacer las cosas correctamente para Dios, de la forma que a Él le agrada. No como yo quiero, no como yo pienso. Nada que se haga en lo oculto va a quedar ahí. Un día va a salir a la luz y va a ser para vergüenza nuestra. Entonces lo mejor es caminar en obediencia a Dios, caminar haciendo las cosas bien para Dios, para que Él nos bendiga siempre. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.